Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde exploramos la historia de los grandes eventos, episodios religiosos y festividades que dejaron una huella indeleble en la historia. Cada año, millones de personas alrededor del mundo conmemoran la Semana Santa, una de las celebraciones más antiguas y significativas del cristianismo. Pero ¿sabías que sus raíces se remontan a más de 2000 años atrás? En este video exploraremos los orígenes históricos, las tradiciones y el profundo simbolismo de la Semana Santa. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Recuerda que una característica del canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado esta festividad cristiana en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Orígenes históricos. Para poder entender la Semana Santa, primero debemos entender sus orígenes históricos. Jesús de Nazaret, pese a ser considerado como el fundador del cristianismo, era judío y sus discípulos también eran judíos, con la Última Cena, que era uno de los episodios clave de esta festividad, siendo una celebración de la Pesaj o Pascua judía, que conmemoraba el Éxodo, la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto por parte de Moisés. Los evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan el Evangelista, relatan con detalle los últimos días de Jesús. Su entrada triunfal en Jerusalén, que hoy en día es el Domingo de Ramos. La unción de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del templo, hoy en día el Lunes Santo. La anticipación de Jesús de la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro, hoy en día el Martes Santo. La conspiración de Judas Iscariote con el Sanedrín, en el que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, hoy en día el Miércoles Santo. El lavatorio de pies, la Última Cena y posterior Eucaristía, la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos en Getsemaní y su arresto, hoy en día Jueves Santo. La prisión de Jesús, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la coronación de espinas y flagelación, Vía Crucis, crucifixión y sepultura de Jesús, hoy en día Viernes Santo. La soledad de María y víspera de Pascua, hoy en día Sábado Santo y finalmente, la resurrección de Jesús, hoy en día Domingo de Resurrección. Evolución de la Semana Santa en la historia. La festividad de la Semana Santa experimentó una evolución a lo largo de sus siglos de existencia, teniendo variaciones de una época a otra. Época primitiva. Durante los siglos I al III, en los primeros compases del cristianismo, la Semana Santa no existía como una festividad completa, ya que el desarrollo de rituales y celebraciones estaba limitado por las continuas persecuciones del cristianismo por parte del Imperio Romano, alcanzando sus puntos álgidos durante los reinados de Nerón, Decio y Diocleciano. Pero eso no les disuadió de continuar con sus prácticas en secreto, celebrando la Pascua con vigilias nocturnas, lecturas de los evangelios y bautismo de aquellos que deseasen convertirse al mismo. Pero todo eso cambiaría con el ascenso de Constantino al poder, quien en el año 313 promulgó el Edicto de Constantino, quien, influenciado por el sueño que tuvo antes de la batalla del Puente Milvio, la cual ganó, hizo del cristianismo una religión legal dentro del Imperio Romano. Consolidación. Durante los siglos IV y V, ya con el cristianismo siendo legalizado por la mano de Constantino, empezaron a haber desacuerdos acerca de cuándo debía celebrarse la Pascua con respecto al Computus Paschalis, que eran los cálculos de la celebración de dicha fecha, con el precedente sentado en el siglo III con Hipólito de Roma, que usó una tabla pascual conteniendo un ciclo pascual de 16 años, con su estela siendo seguida por Anatolio de la Odisea en el 260, que inventó el ciclo lunar metónico de 19 años, aunque para el 314 en el Concilio de Arles se obligó a celebrar la Pascua en el mismo día y que esta fecha debía ser fijada por el Papa, obligándose a la Iglesia a celebrar esta festividad en el mismo día y mandándose a todas las iglesias instrucciones para ello, instrucciones que no todas las congregaciones siguieron. En el Concilio de Nicea en el año 325 se llegó a una solución permanente por el momento, dictándose que la Pascua de Resurrección había de celebrarse cumpliendo determinadas reglas, que la Pascua jamás debe celebrarse en domingo, que no coincida nunca con la Pascua judía y que nunca se celebre durante el mismo año. En Jerusalén surgió la costumbre de celebrar los últimos días de Cristo en los mismos lugares donde, según la tradición, ocurrieron los hechos, con la peregrina Egeria documentando en su itinerario de Egeria, quien peregrinó hasta Jerusalén desde Gallaecia, hoy Galicia, los viajes que los fieles hacían durante una semana, siguiendo cada paso de Jesús, plantando las semillas de la Semana Santa tal y como la conocemos hoy día, pero se consolidaría definitivamente en el año 380.
en el que por decreto de Teodosio se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Mas en el 525, con el Imperio Romano de Occidente ya caído, Dionisio el Exiguo convenció de las bondades al cálculo alejandrino, unificándose el cálculo de la Pascua cristiana. Edad Media. Durante la Edad Media, en los siglos VI al XV, la Semana Santa se volvió más rica y teatral, institucionalizándose como ciclo litúrgico, iniciándose con el Domingo de Ramos y concluyendo en el Domingo de Resurrección, introduciéndose dramatizaciones de la Pasión, procesiones, bendiciones de ramos y el uso de símbolos como la cruz, el cirio pascual y el pan sin levadura, instaurándose también la Cuaresma y se popularizan los autos sacramentales, antecedentes del teatro religioso actual. Todas estas novedades auspiciadas y amparadas por el teocentrismo imperante en la Edad Media, donde se consideraba que Dios era el centro de todo. Edad Moderna. Durante los siglos XVI al XVIII, la Iglesia Católica en tiempos de la Contrarreforma promovió la religiosidad popular, especialmente en España, quien era considerada como la defensora de la Iglesia y de sus tradiciones, con las procesiones tomando gran fuerza, con hermandades y cofradías organizando desfiles con pasos, esculturas y penitentes. Estas tradiciones viajarían a los virreinatos, adoptando varias formas locales, fusionando elementos indígenas con las nuevas tradiciones cristianas, como puede verse en la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa del presente. Edad Contemporánea. Desde el siglo XIX hasta nuestros días. La religiosidad en el siglo XIX perdió fuerza debido a la creciente secularización de la sociedad. Aunque no se perdió el interés, todo lo contrario, en zonas rurales como Andalucía o el sur de Italia. La Semana Santa se mantuvo fuerte debido al entrelazamiento de lo religioso con lo cultural, más durante el siglo XX, pese a las guerras y dictaduras, por ejemplo la Guerra Civil Española que trajo la dictadura franquista. Siguió vigente como símbolo identitario y en muchos lugares, las procesiones se convirtieron en expresión artística y patrimonio intangible. En nuestros días, en pleno siglo XXI, la Semana Santa se celebra en todo el mundo con una enorme variedad de expresiones, desde los Vía Crucis de Ciudad del Vaticano o las representaciones de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Tradiciones en el mundo. A pesar de ser una misma festividad en la que se celebran los mismos sucesos, la Semana Santa se vive de manera muy distinta en diversos rincones del mundo. Jerusalén. Considerada la cuna de Semana Santa al ser el epicentro de la fe cristiana, miles de peregrinos viven la Pasión de Cristo caminando por la Vía Dolorosa, hasta llegar al Santo Sepulcro, celebrándose el Sábado Santo con la ceremonia del fuego sagrado, una tradición ortodoxa milenaria. Italia. Aquí las procesiones son solemnes y artísticas, destacando como ejemplos los Misteri de Trapani en Sicilia, que duran 24 horas y muestran escenas de la Pasión en pasos barrocos, y el Vía Crucis en Roma en el Coliseo, dirigido por el mismo Papa y acompañado por miles de fieles. España. La Semana Santa es una mezcla de fe, arte y sentimiento, destacando Sevilla, en la que organizan procesiones con bandas, nazarenos y vírgenes vestidas de duelo. Castilla, en la que el silencio sepulcral es un arte, aunque todo el país se paraliza para esta tradición que también es patrimonio cultural. México. Aquí, la Semana Santa muestra en todo su esplendor el sincretismo de las tradiciones prehispánicas con el catolicismo, cosa que se ve con la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en la que cientos de actores representan la Pasión con un descomunal realismo. Guatemala. En la ciudad de Antigua, en Guatemala, la Semana Santa es una explosión de color y devoción, con las calles cubriéndose de alfombras de aserrín y flores, por donde pasan enormes flores y andas con imágenes religiosas llevadas por cargadores vestidos de morado. Filipinas. En Filipinas, algunos fieles viven la Semana Santa con dramatizaciones reales, llegando incluso a flagelarse o clavarse en la cruz como penitencia, impactando al mundo cada año pese a que la Iglesia no lo promueve. Estados Unidos. En ciudades con gran población de origen latino, como Los Ángeles, Miami o Chicago, la Semana Santa se celebra al estilo hispano, con procesiones, misas y viacrucis, aunque en comunidades evangélicas se observa una versión más sobria y protestante en comunidades evangélicas. África y Medio Oriente. En Egipto y Etiopía los coptos celebran la Semana Santa con ayunos rigurosos, cánticos ancestrales y vigilias nocturnas. A menudo en contextos de persecución, su devoción es acto de valentía. Simbolismo y significado. La Semana Santa es mucho más que una festividad que posee rituales, sino que también es un símbolo. Una semana, un viaje espiritual,
La Semana Santa representa el viaje interior del ser humano, desde la celebración del amor, pasando por el sacrificio y el dolor y finalmente la esperanza renovada, siendo ciclo de vida, muerte y renacimiento. Domingo de Ramos. Triunfo y contradicción. Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, símbolo de humildad y entre vítores, siendo recibido con ramas de olivo. Pero ese mismo pueblo lo traicionará pidiendo su crucifixión a Pilato, revelando la fragilidad y la volubilidad del ser humano. El pan y vino. La memoria hecha rito. En la última cena, Jesús comparte el pan y el vino, convirtiéndolos en signos de su cuerpo y sangre. Entrega total por amor, por lo que se convierte en un rito del centro cristiano, una comunión de lo humano y lo divino. La cruz, dolor, sacrificio y redención. La cruz, usada como instrumento de tortura por los romanos incluso desde los tiempos de la República Romana, se transforma en el símbolo máximo de la fe cristiana, siendo para los creyentes un símbolo de redención. El silencio y la luz. Los días santos. El sábado santo es un día de espera, de silencio. La oscuridad representa el duelo, pero la vigilia pascual, cuando cae la noche, se llena de luz. El fuego nuevo, las velas encendidas, la música que vuelve. Es la celebración de la vida sobre la muerte. La resurrección, esperanza universal. El domingo de resurrección es símbolo de nueva vida, pero también la victoria sobre el mal y la muerte, una promesa de inmortalidad, pero también de levantarse sobre el dolor. Más allá de la religión, un lenguaje humano. Más allá de la fe, la Semana Santa es una narrativa simbólica que habla de todos nosotros. El miedo, la traición, la esperanza, el dolor. Son emociones universales, por eso nos tocan sin darnos cuenta. Influencias en la cultura popular. Aparece como telón de fondo en la película de 2004, La Pasión de Cristo. Dicha película se ha consolidado como una de las representaciones cinematográficas más impactantes y controvertidas de las últimas horas de Jesús de Nazaret. Esta obra no solo marcó un hito en la historia del cine por su crudeza visual y emocional, sino también por el amplio debate que suscitó en diversas esferas sociales, religiosas y culturales. Es usada como ambientación en la miniserie de 1977, Jesús de Nazaret. Dicha serie dramatiza el nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, según los relatos de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Conclusión. La Semana Santa es más que un recuerdo del pasado o una festividad religiosa. Es una historia viva tejida con los símbolos que hablan a lo más profundo del alma humana, siendo un llamado a la reflexión, al amor que se entrega sin medida. Con cada gesto, rito, imagen, nos recuerda que el sufrimiento puede transformarse en esperanza y que la muerte no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Nos habla tanto de nuestra humanidad como de nuestra capacidad para trascender. ¿Qué opinas sobre este tema? Nos encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video, dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este recorrido por la historia y evolución de la Semana Santa. Si deseáis saber más sobre cómo surgió la festividad más notable del cristianismo, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.